En este video vamos a presentar la teoría administrativa que ha servido de marco teórico para hacer de la RSC lo que es hoy en día. Me estoy refiriendo a la teoría de los grupos de interés o Stakeholder Theory. Primero presentaremos una breve reseña de esta teoría. En segundo lugar, explicaremos quiénes son los grupos de interés. Y en tercer y último lugar, presentaremos las críticas a la teoría de los grupos de interés. Muy bien, comencemos. Primero, ¿qué es la teoría de los grupos de interés? La teoría de los grupos de interés pretende explicar la naturaleza de las relaciones entre la organización, por un lado, y todas aquellas personas que tienen parte en las operaciones y los resultados de la actividad de negocios. Un autor que hemos visto antes, muy influyente, clásico, Edward Freeman, en su obra de 1984, titulada A Strategic Management Stakeholder Approach, define los grupos de interés como, es una definición amplia, todo aquel individuo o grupo de individuos que puede afectar o es afectado por la consecución de los objetivos organizacionales. Es en realidad una definición bastante amplia. A pesar de que la teoría de los grupos de interés es omnipresente en la literatura administrativa, hay todavía bastante debate acerca de su contenido, sus límites y su pertinencia. Donaldson y Preston, 1995, notan que la teoría de los grupos de interés ha sido utilizada de muchas maneras en la literatura. Y ellos clasifican estos usos en tres formas. El primero es empírico descriptivo, el segundo es instrumental, el tercero es normativo. Estos tres usos vamos a ir en detalle sobre cada uno de estos usos. El primero de ellos, el empírico descriptivo, subraya las relaciones críticas de la organización con los grupos a los que impacta. El uso instrumental se refiere a identificar las prácticas de negocios más efectivas y que tienen lugar en contextos cambiantes. El uso normativo se refiere a la crítica del rol y el propósito de los negocios en la sociedad, al punto que, desde este uso normativo, esta teoría se ha convertido en una importante herramienta para transferir la ética hacia los negocios. Y no solo los negocios, sino que la literatura sobre estrategia en general se ha visto fuertemente impactada por este enfoque normativo. Recuerdan que en el video introductorio del curso decíamos que la tesis principal de la literatura en RSC es que esta herramienta permite articular todos los elementos de la organización en vistas a incrementar su valor. Bueno, esa conclusión viene de los investigadores en estrategia organizacional. Autores de este campo se preocupan por descubrir las prácticas y herramientas que incrementan el valor en la organización. Y ellos explotan este uso normativo de la teoría de los grupos de interés para afirmar que en la medida en que la organización satisfaga las expectativas de los actores involucrados, la organización podrá asegurar su sostenibilidad. Vamos al segundo punto de este video. ¿Quiénes son los grupos de interés o stakeholders? Un autor que también hemos visto, Archie B. Carroll, en una publicación del año 79, ha subrayado la creciente importancia de la gestión de stakeholders en medio de una sociedad pluralista. Carroll define que esta sociedad pluralista es aquella en la que un creciente grupo de interés es capaz de desafiar las agendas de los negocios respecto de su conducta ética. Carroll y Buchholz, 2006, sugieren que entender y responder a los grupos de interés desde una perspectiva de RSC, como ya lo hemos visto antes en el curso, no es nada nuevo en realidad, ¿no? Es una función de gestión crítica, porque en el largo plazo, y esto es interesante, ellos dicen, los que usan el poder de una manera irresponsable tienden a perderlo. Ahora bien, una buena manera de entender la teoría de los stakeholders es visualizándola y trazar su evolución. Nos vamos a ayudar de un pequeño diagrama para ver cómo la identificación de los mismos stakeholders ha ido variando, no solo en el tiempo,
sino también según los diferentes autores. Las aproximaciones más sencillas a la teoría de los stakeholders son los enfoques de producción. Los enfoques de producción ven el negocio como compuesto solamente por inputs, procesos y outputs. Súper simple. Entonces, estos enfoques reconocen solo dos stakeholders: proveedores, los inputs, y posteriormente los clientes, outputs o consumidores. Posteriormente, la influencia de ciertos análisis han permitido identificar otros grupos de interés. Por ejemplo, la teoría de la agencia, que vimos la semana pasada, ha permitido ver la separación entre los propietarios por un lado y los que tienen el control de la firma, los agentes. Otras fuentes, como Donaldson y Preston 2009 y Facin 2009, afirman que los trabajadores son un grupo de interés que puede influir en el valor del mercado. Por consiguiente, los trabajadores son stakeholders también. El influyente modelo de Friedman 1984 contribuye con una poderosa visualización de lo que él llama las más realistas relaciones multilaterales, que son aquellas que existen entre una amplia gama de actores como son el gobierno, la sociedad civil, los competidores de la organización. Con esta contribución, Friedman 1984 no solo expande el horizonte de la teoría de los stakeholders, sino que además llama la atención de académicos, consultores, profesionales en general, sobre la creciente complejidad de la dinámica social, económica y política en la que los negocios deben operar. Por supuesto, a los gestores corporativos, el modelo de Friedman 1984 no les sorprendió, pero sí les ayudó a comprender de mejor manera lo que ellos ya venían experimentando. Con los años, a medida que los negocios empezaron a recibir presiones internas y externas por realizar cambios verdaderos, el medio ambiente fue tornándose en el nuevo stakeholder, como lo explican Stark y Rance, 1995. Y con esto, el reconocimiento de stakeholders se expande a asociaciones profesionales de comercio, a grupos políticos, las comunidades locales, las comunidades globales, a los medios masivos que ejercen gran influencia sobre la organización e incluso a futuras generaciones. Es un tema que veremos más adelante en el curso cuando hablemos de equidad intergeneracional. Y bueno, aquí tienen el último diagrama evolutivo de la teoría de los grupos de interés, diseñado por mis autoras favoritas, Suzanne Benn y Diane Bolton. En la tercera parte de este video vamos a hablar acerca de la crítica de la teoría de los grupos de interés. Una primera crítica viene de Noland and Phillips, 2010, quienes sostienen que una limitación importante de la teoría de los stakeholders es que no se ha enfocado en estudiar las estrategias para comprometer a los diferentes grupos de interés. Es más, no solamente no conoce las estrategias para comprometerlos, es más, ni siquiera sabe, ni siquiera ha estudiado cuál es la naturaleza de este compromiso. Otra crítica viene de Michael C. Jensen, que es un autor que ya hemos citado antes. Jensen, 2008, reitera que el rol de los negocios es maximizar beneficio en el largo plazo. Y que a veces, no solamente a veces, puede ser que con frecuencia, esta maximización en el largo plazo no pasa necesariamente por incrementar el valor de las acciones en el mercado. Este autor también afirma que las teorías de los grupos de interés deberían reconocer que la sociedad tiene que establecer algunas regulaciones para conseguir resultados deseables por la comunidad y no simplemente asumir que los administradores van a portarse bien. En ese sentido, Jensen critica la teoría del grupo de interés como excesivamente ingenua. Muy bien, concluyamos. En primer lugar, un grupo de interés es definido comúnmente, según el modelo de Friedman 1984, como todo aquel individuo o grupo de individuos que o es afectado o afecta la consecución de los objetivos organizacionales. Segundo, el reconocimiento de quiénes son los grupos de interés ha tenido una interesante evolución que va desde los simples modelos productivos de proveedores y clientes hasta pasar a integrar a gobiernos e incluso generaciones futuras. Tercero y último,
Las críticas a la teoría de los grupos de interés señalan que esta teoría no ha sabido diseñar estrategias para involucrar a los diferentes actores y que tampoco ha sabido incidir en regulación que haga que los administradores se comporten de manera ética. Y listo, me despido, hasta otro video. Chao.